Más allá de los cerros bogotanos, a 53 kilómetros al noreste de Bogotá, se encuentra un pueblo cuyo nombre representa no solamente a más de 6.800 habitantes, sino a la increíble historia que se encuentra oculta entre sus recuerdos, y es Guatavita. En este pequeño pueblo, hace aproximadamente 12.000 años, llegó una tribu indígena denominada como los Muiscas, y gracias a ella y sus diferentes rituales, este pueblo hoy en día acoge gran cantidad de turistas, tanto colombianos como extranjeros. Quizás conozcan la leyenda del Dorado, pero ¿qué es en verdad lo que importa del increíble mito de la laguna de Guatavita? Las lagunas son templos ceremoniales dentro de la tradición muisca. La leyenda no tiene ninguna importancia, porque la leyenda es posterior a la conquista española. La verdadera importancia es la significación cosmogónica del templo. La leyenda solo es un cuento de la historia. Él es Camilo Guatae, un miembro de la comunidad muisca que aún después de más de 12 siglos de haber llegado con su tribu a este territorio, aún sigue presente con su familia y su comunidad. Mientras hablamos, nos explicó cómo su cultura fusiona su trabajo, la agricultura y el mundo espiritual. Entonces, nuestra cultura siempre se ha caracterizado porque es de vocación agrícola. Entonces es un manejo lunisolar. Es una cultura de una vocación espiritual muy arraigada, donde la filosofía se basa en la protección de la vida, el no hacer daño y no hacerse daño. Eso involucra que nuestro cuerpo es el primer territorio, así como tratamos el cuerpo nuestro, es como tratamos el territorio externo, y así también es la representación en relación con el territorio universal. Los tiempos han cambiado, pero la naturaleza, su aroma y sus funciones siguen vigentes. Este padre de familia se levanta como cualquier otro en la ciudad, acompañado de su esposa para llevar a sus hijos a estudiar y después él a trabajar. Su labor honra a sus ancestros. La agricultura es uno de los principales pilares de esta civilización. Él, los fines de semana, acompaña a los turistas que visitan el lugar desde diferentes sitios del mundo, para encontrarse con la laguna y su leyenda, la misma que hizo que casi se destruyera por completo la comunidad muisca. Al ver la laguna, no se siente un ambiente en donde hayan torturado a miles de indígenas para saquear el oro que se encuentra adentro, o como dividieron una montaña para facilitar su trabajo, y respetando toda la cultura y tradición de una civilización completa, pues para ellos estos lugares eran sagrados, y en sus creencias, en una laguna inició el mundo. El origen de la humanidad en la mitología de nosotros es en una laguna. Entonces, la laguna de Iguaque, que queda en Boyacá, cerca de Villa de Leyva, es el epicentro donde nació toda la humanidad. Es donde nace la madre Bache con un niño al lado de su mano, que lo llamaron Sugonzúa, otros lo llamaron Yot. A él lo educa con el conocimiento de los dioses, lo forma. Y cuando él ya es adulto, con él lo toma como esposo y con él procrea la humanidad. Entonces, la vida, el origen de la vida empieza en una laguna. Este lugar inspira tranquilidad y no es necesario conocer la historia para transportarse al pasado, en el que los ritos indígenas rodeaban la laguna. La ancestralidad no solo se entremezcla en el aire con los sonidos naturales que están en el recorrido de la laguna, también están en el recuerdo de este hombre que entre risas y palabras nos mostraba la verdadera importancia de la vida. Sus frases, más que comentarios al azar, cuentan una realidad cruda y nos hace reflexionar y sentir que la vida no solo es lo que nos han contado, quien lo ha ganado a una comunidad pacífica de indígenas. La conquista involucró 4 aspectos. Uno de ellos fue el cercenamiento del pensamiento antiguo, es decir, los sacerdotes, pues todos sabemos que fueron aniquilados. Lo segundo, no se permitían estos tipos de rituales en las lagunas, porque ahora esos tributos como esmeralda y oro era el impuesto que le pagaba la corona. Lo tercero, los caciques terminaron siendo súbditos de los señores feudales y demás, entonces pasó la esclavitud. Y un cuarto proceso, que aparte del mestizaje, el cruce genético, el mestizaje más peligroso y más marcado que existe es el del pensamiento. Entonces uno puede ser blanco, azul, rojo, verde, pero el color de piel no determina cuál es su grado de pensamiento ni de su vinculación espiritual. Su mirada no es como la de otros. Cuando observa la naturaleza se siente la conexión entre él y ella. Un respeto y cariño que sentimos al iniciar esta travesía. Llegar a la laguna no es nada fácil. Después de transitar por alrededor de 2 horas atravesando montañas y bosques, encontramos el pueblo de Guatavita. Fue nombrado así
por la comunidad muisca y significa donde termina la labranza. Este lugar, con casas coloniales adornadas con el color blanco y con personas caminando despreocupadas en medio de la calle o de la plaza, hace que el tiempo regrese a esta época en la que extranjeros venían por el rumor de la leyenda del Dorado. Caminamos en medio del pueblo, movidos por el aroma de una carne asada en leña, y de chef, una señora de tercera edad, que dedica sus fines de semana a deleitar el paladar de los visitantes. Mi ocupación es acá en el restaurante el día sábado y domingo nada más, el resto del hogar. Cuéntenos cómo es la vida en el pueblo, por qué vienen tantos habitantes aquí. Porque es un pueblo muy turístico y muy tranquilo. Después de haber comido y admirado el lugar, caminamos por la calle como en cualquier pueblo, y sin saber hacia dónde estaba la laguna, nos montamos en un bus que nos dejaría en Puente Carro. Allí, al bajarnos, nos esperaba una caminata de 1 hora y media. El tiempo no era amigo, puesto que eran las 2:30 de la tarde, y el camino para recorrer la laguna cerraría a las 4. Quizás fue un golpe de suerte, o de pronto un llamado ancestral, por conocer nuestras raíces, la que nos ayudó a montarnos en aquella camioneta. Un señor de aproximadamente 35 años, proveniente de México, nos transportó durante 30 minutos hasta llegar a la entrada. El clima frío, pero nuestras almas impacientes por embarcarnos en un recorrido guiado por un señor de 60 años de edad, que realiza 4 recorridos de 2 horas, todos los sábados, domingos y festivos. Su cara muestra vitalidad, y al hablar, ni un destello de agitación por el ascenso. Mucho más era la historia que se escondía entre árboles y arbustos en aquel lugar. Desde su nombre real, que es conocida como la Laguna de Guatavita, pero en verdad es del municipio de Sesquilé, aunque se le puede decir por contexto histórico, la Laguna del Cacique de Guatavita. Al ingresar por la reserva, encontramos un templo muisca, una choza con el techo de paja que en la mitad tenía un agujero y dentro de él madera para una fogata. Este lugar se denominaba Cunsuá, que significa ceremonia del fuego. A nuestro alrededor las personas con su mirada fija y en total silencio escuchaban al guía que contaba detalladamente el ritual que hacía en la laguna. Este muchacho desde muy temprana edad, 8 o 9 años, era ingresado a la caverna, ahí permanecía durante 9 años, él no podía salir sino únicamente en horas de la noche, en ocasiones muy especiales. Tampoco podía tener contacto con mujeres mientras estuviese en su preparación. En la caverna también habitaban algunos chamanes, eran especies de sacerdotes que se creía tenían contacto directo con los dioses. Ellos eran los responsables de darle toda esa preparación. Y transcurridos los 9 años, él era sacado de la caverna, conducido a un chunsuá. Ahí se le hacían pruebas especiales para que él pudiese demostrar de que ya era fuerte en el dominio de su mente y de su cuerpo. Entonces a él se le encerraba durante una noche en compañía de 6 doncellas. Estas doncellas estaban completamente desnudas. Lo que ellas hacían era tratar de seducirlo, pero él tenía que demostrar de que era fuerte en el dominio de su mente y de su cuerpo y no podía dejarse dominar por esas pasiones. Si él era capaz de lograr esto, se asumía de que era una persona con determinadas fortalezas y por consiguiente podría dirigir a su pueblo. Un mundo nuevo se contemplaba ante nuestros ojos, una civilización completamente desconocida, que aparte de considerar los elementos materiales como poco importantes, contemplaban a diferentes dioses y seres mitológicos, los cuales provienen de la naturaleza. Continuamos caminando entre ramas y raíces por un camino de piedra, mientras nuestro guía no paraba de contar las cientos de historias que estaban amenizadas con el cantar de aves que aún reposan en este bosque. Mientras recorríamos los más de 100 metros de ascendencia, el paisaje motivaba a cada uno de los turistas que, admirados, quedaron atónitos por la variedad de plantas que se encontraban en el sector. Al subir al último mirador, en la punta de la montaña, la explicación de aquel extraño ritual llegó a nosotros. El cacique desnudaba su cuerpo, luego se ungía con un aceite que se sacaba del frailejón, la planta que vimos más abajo. Posteriormente, él era rociado con oro en polvo
hasta que su cuerpo quedaba totalmente cubierto de oro. Eso representaba la semilla, porque se creía que el oro era la semilla del sol. El agua siempre representó la parte femenina de la naturaleza. Entonces, cacique, chamanes, oro, esmeraldas, balsa, se iban al centro de la laguna. Cuando el cacique consideraba que estaba en la parte céntrica, ordenaba un silencio a la comunidad, el silencio se producía y esto era aprovechado por el cacique para hacer sus plegarias, sus peticiones, sus adoraciones, sus agradecimientos a los dioses, al mismo tiempo que iba arrojando estos objetos al agua. Finalmente, el cacique se lanzaba al agua y ahí dejaba todo su oro. Eso representaba la fecundación. Un recorrido que por más de 2 horas de camino y subiendo por cientos de peldaños, nos dimos cuenta que bajo nosotros había toneladas de oro, que jamás fueron recuperados. Aún, la leyenda existe, pero la verdadera riqueza no la tiene el metal, sino el corazón, y la historia de lo que pudo ser una sociedad perfecta, alejada de la avaricia y el rencor. Con una última mirada nos alejamos de esta hermosa vista, ese hermoso pueblo y aquella inolvidable para el mundo entero cultura muisca, que aún no será destruida. Nosotros regresamos otra vez a Bogotá, en el platón de una camioneta, mientras los ancestros y sus costumbres aún esperan para que el mundo entienda la verdadera leyenda del Dorado.